es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Padre Celestial, en esta mañana quiero escuchar y atender tu preciosa y hermosa palabra. Enséñame, guíame, ilumíname a través de tu palabra, Señor, y muéstrame lo que debo hacer. Enséñame a obedecerla, a atesorarla en mi corazón y que yo pueda con ella hacer que cada día mi vida sea más como la tuya. Te lo pido en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al libro de Éxodo, capítulo 23, desde el versículo 20. Y estamos en esta serie del 7º aniversario. ¿Cuánto les ha parecido conocer un poco la historia de nuestra iglesia? Conocer un poco la historia de cómo nacimos y de lo que hemos ido avanzando. Pero esta historia se sigue escribiendo de una manera especial. Y esta palabra de Éxodo 23, 20, para mí en lo personal tiene algo muy especial, porque es una promesa que Dios me regaló hace más de 20 años. Es la promesa en la que yo camino todo el tiempo. ¿Cuántos tienen aquí una palabra de Dios, una promesa de parte de Dios en la cual se toman, se aferran, están todo el tiempo allí agarrados, orando y clamándole, Señor, ¿cuándo? Y lo especial de esta palabra es que es una promesa que no se cumple. ¿Cómo así que no se cumple? Porque ¿cuántos saben que la palabra de Dios es atemporal? Siempre está. Y cada que yo vivo una etapa de mi vida, yo voy acá y Dios me muestra a través de ese texto cuál es la etapa que estoy viviendo. Y es una cosa especial cómo esa palabra se alinea a lo que Dios está haciendo en cada momento, en cada situación. Y dice allí en la palabra de Dios en Éxodo 23, 20. Voy a leerlo desde acá. Dice: date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que he preparado. ¿Qué va a hacer Dios o qué prometió Dios? Llevarnos, colocar un ángel, el ángel de Dios delante, llevarnos por un caminar e introducirnos ¿en dónde? En un lugar, en una tierra que Él tiene ¿cómo? Que Él ya tiene preparada. Dígale al que está al lado, Dios no improvisa. Dígale, Dios no improvisa. Dios ya tiene preparado cada una de las cosas que te ha dicho que hará en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios ya tiene listo todo eso. Lo que te dijo que va a hacer, lo va a hacer. ¿Depende de quién? De mí. Ser insistente, caminar con Él, orar, clamarle, decirle, recordárselo. Aunque Él tiene buena memoria, pero Él quiere que nosotros ¿qué? Vayamos, actuemos, caminemos hacia la consecución de esa meta, de esa promesa. Y algo especial que tiene nuestra iglesia, Tierra Nueva, y voy a hacer un sondeo así como medio raro, es, yo quiero que solamente, póngame cuidado, solamente me va a levantar la mano aquellas personas que nunca llegaron a ir a otra iglesia y que su primera experiencia cristiana fue en Tierra Nueva. Levánteme la mano. 1, 2, 3. ¿Nadie más? Samuel, Pacha y la chica está al lado de Pacha. Nadie más. ¿Qué porcentaje más o menos le podemos dar a ellos tres del auditorio que estamos acá? Un 95% más, ¿cierto? Mira, habemos, no sé, más o menos unas 100 personas, puede ser, y hay solo 3 que su primera experiencia fue acá. Y eso es lo especial que tiene Tierra Nueva, que somos una iglesia de restauración, somos una iglesia de sanidad, somos una iglesia de nuevos comienzos. Dios me hablaba a través de este texto y me demostraba que somos una iglesia de nuevos comienzos. ¿Cuántos comenzaron de nuevo acá después de tener alguna experiencia que no fue muy agradable en otro lugar? ¿Cuántos vinieron aquí y recibieron sanidad? ¿Cuántos empezaron un proceso nuevo en Tierra Nueva? Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Y dice allí en el versículo que leímos en Éxodo 23, 20: date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Y un poco como yo llegué a esta iglesia, previo a llegar a la iglesia, Dios me había guardado y me había preparado.
¿Por qué? Porque yo viví una situación compleja en mi iglesia anterior, una situación bastante difícil, donde empezó a haber como una especie de partición en la iglesia, empezó a haber no buena comunicación entre quienes eran mis líderes y mentores con la iglesia como tal, y empezó a haber una situación compleja. ¿Y qué pasó allí? De qué manera Dios me guardó y me protegió para seguirme llevando en ese camino, a través de su palabra. Yo empecé a aferrarme a la palabra de Dios. Todos los que estaban involucrados en esa situación llevaban palabra, pero la interpretaban de una manera, no sé, diferente, tal vez equivocada. En su emoción se dejaban llevar por sueños y vainas, y fue una situación un poco compleja. Pero Dios a mí me habló claramente y me dijo: usted se queda quieto y se queda allí. A pesar de que la palabra que Dios me había dado no estaba alineada en ese momento a mi autoridad, yo decía: Señor, pero ¿por qué va a pasar eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué tú me estás hablando una cosa, pero yo veo que a ellos les estás hablando otra diferente? Y somos parte del mismo ministerio. Ya había una partición allí, y eso trajo otras consecuencias. Más adelante les cuento algo. Pero lo que yo encontré allí en Tierra Nueva para esos nuevos comienzos, que es el primer paso, donde Dios me trajo a comenzar de nuevo, es que cuando Dios me hablaba a mí, Dios le hablaba casi que exactamente lo mismo a mi pastor. Y yo decía: wow, pero no nos hemos hablado, no nos hemos puesto de acuerdo. Y por eso encontré ese nuevo comienzo en Tierra Nueva a través de la unidad de la palabra de Dios y de la unidad del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? A través de la unidad que hay cuando un mismo Espíritu gobierna absolutamente toda la casa de Dios. Cuando un mismo Espíritu está allí. Porque cuando nosotros los hombres somos los que hacemos eso, nos salimos de esa unidad y empezamos a ver cosas que Dios no está mostrando, que Dios no está alineando, y especialmente a través de la cabeza principal que Dios nos ha puesto. Ahí tenemos que empezar a evaluar. ¿Cuántos llegaron a Tierra Nueva y encontraron una linealidad con lo que Dios estaba hablando en tu corazón y con lo que Dios estaba haciendo en nuestra iglesia? Amén. De pronto usted se va a ir identificando un poco con esta palabra. Le estoy hablando a 97 porque hay 3 que no les tocó ese paseo. Entonces, pero también Dios les va a hablar, amén. Dice que después de esa situación, ¿qué hizo Dios con el pueblo de Israel? Cuando Dios le dio esta palabra a Moisés en el Éxodo, le estaba diciendo que lo iba a sacar de Egipto, pero que lo iba a pasar ¿por dónde? Por un desierto antes de llegar a la tierra prometida. Por un desierto. Y efectivamente, junto con mi esposa pasamos y vivimos un gran desierto. Fue más o menos, no sé, unos 3-4 años de desierto, donde Dios me dijo: quédate ahí. Pero me quedé ahí y ahí no encontraba lo que Dios quería, no encontraba cómo encajaba nuevamente el llamado, la asignación que Dios me había dado. Empezamos a tener problemas matrimoniales, problemas en nuestro hogar. Empezó a haber un desierto del tamaño de, no sé, el Sahara se queda pequeño. Y yo decía: pero ahí, aferrado a lo que Dios me había hablado, aferrado a lo que Dios nos había dicho antes de estar acá. Dios trajo una luz en medio de ese desierto, y fue que conocimos el Ministerio de Libres para Amar. ¿Cuántos han hecho ya el Ministerio de Parejas, el Seminario de Parejas de Libres para Amar? Invito a los esposos que no lo han hecho. Vamos a iniciar una nueva campaña de seminario ahorita en el mes de junio, para que estén atentos y hagan el seminario. Y a través de ese ministerio Dios reactivó nuestro llamado, pero fue de una manera interdenominacional, porque ya en mi iglesia local ya no encajaba. ¿Por qué? No sé, no fui rebelde, no me fui, no salí corriendo, no salí hablando mal de mi iglesia, porque no es lo que Dios me había enseñado. Simplemente esperé ¿en quién? En Él. Y Dios trajo este ministerio, empezamos a servir interdenominacionalmente con Héctor y Paola Moreno. Los honro, son una bendición, son los directores regionales del ministerio aquí en el Valle y en el suroccidente. Y Dios abrió esa puerta, restauró nuestro matrimonio, primeramente con mi esposa, restauró nuestro matrimonio y nos llevó a servir nuevamente en las parejas. Eso fue por allá por el año 2014 más o menos. Y yo decía: wow, tremendo, cómo Dios empieza a mover y a sacarnos. Y ahí yo veía esta palabra y decía: te estoy guardando y te estoy llevando por un camino. Yo te voy a llevar a un lugar que ya tengo preparado. Y yo iba acá y le decía: pero ¿cuál es el lugar que tienes preparado? ¿Cuál es ese sitio, Señor? ¿Dónde está? Lo quiero ver ya. ¿Cuántos se desesperan en esos momentos? Uno quiere ver ya la mano de Dios allí. Y en medio de ese ministerio, Dios me permitió conocer a los pastores Germán y Lina. Después yo conocimos a los pastores Germán y Lina a través del Ministerio de Libres para Amar.
Hicimos el seminario con ellos y un par de parejas más, Julián y Sarita, que están aquí en nuestra iglesia, Alejo y Vale, que migraron a España y gracias a Dios están supremamente bien ya en ese lugar. Hicimos el seminario y conocí al pastor. Mi esposa me regañaba porque yo me ponía a hablar con el pastor y hablábamos de iglesia. Se suponía que teníamos que hablar de parejas. Estábamos en un seminario de parejas. Y yo me ponía a hablar con él de iglesia. Él estaba arrancando aquí, estaba por arrancar aquí la iglesia Tierra Nueva. Y me identifiqué mucho con él. ¿Por qué? Porque él había vivido una situación muy parecida a la mía. Él había vivido una situación muy similar. También había pasado por un desierto, como nos contó en predicaciones anteriores. Y yo dije, wow, tremendo. Pero lo que más me impactó y lo que me llevó a afirmarme y a entender que ya Dios me estaba mostrando esa tierra que estaba preparando y que Él ya tenía preparada, era que era un hombre que estaba alineado con la palabra de Dios. Y que lo que estaba alineado era muy alineado con lo que Dios me había hablado también a mi corazón. Adicional, algo que yo no había concebido de una manera organizada, y es, ya lo vimos, ¿no? Conocimos a nuestros pastores, los que dan cobertura a nuestro pastor, conocimos hasta nuestro abuelo espiritual, el pastor Frank, son una gran bendición. Y yo dije, ahí hay orden. Yo dije, ahí hay orden. En esta iglesia hay orden. No existía la iglesia, pero yo decía, ahí hay orden. Apenas estaba arrancando, pero ahí hay orden. Orden y propósito, como lo decimos en el eslogan de nuestra iglesia. Y por ahí yo dije, esa es la tierra que Dios ha estado preparando. Igual, en la emoción no me fui de una, no, ya me quiero ir para allá, no. Seguí orando, seguí preguntándole al Señor qué era lo que quería. Y finalmente Dios me mostró qué debía hacer. ¿Qué fue lo primero que hizo el pastor cuando llegué aquí? Me puso a cargo del ministerio de parejas. Como que yo decía, bueno, ya les cuento por qué no era apto para ello según mi propio conocimiento. Dice en el versículo 21 de ahí mismo de Éxodo 23, dice, en el 21, 22 dice, préstale atención y obedécelo. ¿A quién? Al ángel de Dios. Dice, préstale atención y obedécelo, no te rebeles contra él porque va en representación mía y no perdonará tu rebelión. Dice, si lo obedeces, ¿sí qué? Si lo obedeces y cumples con todas mis instrucciones, seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes se opongan. Y eso fue lo que Dios me mostró en esta nueva tierra y en este nuevo comienzo que Dios quería dar a nuestra vida en ese momento. Que a través de la obediencia a la palabra y a una autoridad bien definida, a una autoridad bien clara, una autoridad que está sujeta a autoridad, no una autoridad que se diga, no, es que yo soy pastor y yo quiero y ya, y esta es mi iglesia. No, una autoridad ya sujeta a más autoridad, donde hay que estar cubierto, donde hay que estar protegido de una manera especial. Y dije, ahí hay orden. Ahí hay orden. Y eso trajo que esa obediencia y volver otra vez a encajar la palabra de Dios en el corazón. Y en el versículo 23 dice algo muy especial. Dice, mi ángel te guiará y te introducirá en la tierra de estos pueblos que voy a exterminar. Tierra de amorreos, hititas, fereceos, cananeos, heveos y jebuseos. Dice, no te inclines ante los dioses de esos pueblos. No les rindas culto ni imites sus prácticas. Más bien derriba sus ídolos y haz pedazos sus piedras sagradas. Y algo que venía sucediendo en mi vida y en la vida de mi esposa y mía ministerialmente, era que se había levantado algo de idolatría. ¿De idolatría en qué? En los siervos de Dios. Porque de alguna manera, no sé si a alguno le pasó acá, eran siervos o pastores casi que inalcanzables, o sea, eran casi dioses en algunos casos. Yo decía, no puede ser así. En mi caso, digamos, de manera directa no me pasó, porque quienes eran mis mentores eran muy cercanos y eran muy humanos, muy aterrizados, pero en la generalidad no pasaba eso. Uno quería acercarse de pronto a un siervo de Dios y, o sea, tocaba prácticamente tirar una alfombra roja y hacer una venia, o sea, prepararse mejor que Esther para entrar donde Asuero, un año de ungüentos y de perfumes, no sé, era una cuestión bien compleja. Pero acá Dios nos mostró la vulnerabilidad que debemos tener como personas. Y el primero que la mostró fue nuestro pastor, donde se mostró como una persona que es un hombre, que puede fallar, que puede tener errores. Cada uno de los líderes que servimos acá entendemos que somos humanos, que podemos fallar y que simplemente juntos y en comunidad que vamos a buscar y a procurar, buscar la presencia de Dios, buscar que el Espíritu Santo venga y sea Él quien nos guíe. Claro, Dios decidió usar hombres para hacer crecer su iglesia, su cuerpo por la cual Él va a venir, pero finalmente Él es el que está allí a la cabeza. ¿Cuántos dicen amén?
Es Él el que está allí hablándote, guiándote, direccionándote, diciéndote, mira, todo eso que viviste allá atrás, todo eso que viviste en este otro lugar, en esta otra tierra que puede ser un Egipto, en esta otra tierra que puede ser un desierto, en esta otra tierra que fue difícil para ti, acá va a ser diferente. Acá va a ser diferente porque acá el que direcciona es el Espíritu Santo de Dios. Y ahí empezaron esos nuevos comienzos. Empezamos a servir junto con mi esposa acá en la iglesia, el ministerio de parejas. Yo le decía, pastor, está loco, yo en otra iglesia no servía ni pan, ya les cuento para qué. Y usted va a poner a servir en el ministerio de parejas, hermano, hágale. Y algo que trajo Dios allí, en ese proceso, fue sanidad. Lo segundo es que encontramos una tierra también de provisión, de sanidad, ya lo voy a contar. Una tierra de provisión. ¿Cuántos saben que Dios provee? Versículo 25 en la parte A dice: adora al Señor tu Dios y ¿el qué? Bendecirá tu pan y tu agua. Él va a bendecir lo que tienes. Él va a bendecir lo que te ha dado. Él va a bendecir absolutamente todo y ya ha bendecido lo que te ha dado. Pero ¿qué debemos nosotros entender? Que de eso que Él nos ha dado debemos darle, debemos traer. Y eso está desde el inicio. Es un fundamento que Dios colocó desde el Génesis. Si usted lee por ahí en Génesis 4, desde el versículo 1, enseña que Caín y Abel trabajaban. Caín era agricultor y Abel era pastor de ovejas. Y dice que cada uno dio de lo que ¿qué? De lo que creía Dios le había dado. Ahí no dice que Dios les exigió, que Dios les dijo tienen que darme, que Dios les dijo, no. Ahí dice que ellos de su corazón, ¿qué hicieron? Trajeron a Dios una ofrenda. Solamente hay un asterisquito ahí especial que dice que Abel trajo lo mejor. No dice que la de Caín fuera mala, porque muchos dicen, no, ese Caín es que es malo. No, ahí no dice, la Biblia literalmente no dice que fuera mala, no dice que fuera fea, no dice que fuera poquita, no. Ambos ofrecieron, pero la de Abel fue como mejor. ¿Cómo quieres que Dios vea tu ofrenda? ¿Como la de Caín o como la de Abel? Yo quiero que la vea como la de Abel. Darle siempre lo mejor. ¿Por qué? Porque damos por sentado, como hijos de Dios, que todo lo que tenemos nos lo dio Él. No, es que yo no le voy a dar porque es que esto, lo otro. Eso te lo dio el Señor. El trabajo, la empresa que tienes, los bienes que tienes, el bienestar que tienes. ¿Quién te lo dio? ¿Quién crees que te lo dio? Ah, no, es que yo trabajo, yo soy profesional. ¿Y quién crees que te dio la capacidad de ser profesional? ¿Quién tienes que te dio la capacidad de ser? Todo absolutamente va hacia Dios. Podemos hacer una espina de pescado y mirar causa y efecto y los porqués y todo va a bajar ¿a dónde? Donde Dios nos dio todo y a lo que recibimos le damos. Y aprendí eso en esta tierra nueva. Siempre he sido dador alegre, siempre he sido un dador alegre, pero hubo un tiempo en la iglesia anterior donde yo dije, no lo voy a hacer. Porque me tocó ver cosas que no vale la pena mencionar acá, pero me tocó ver cosas que dañaron un poco mi corazón en el tema del dar. Yo decía, no, pero vení, eso no puede ser así. Dios dice una cosa, pero acá hacen otra cosa, no sé, una vaina compleja. Y dañó un poco eso. Cuando yo llegué acá, Dios restauró eso del dar. Porque me dijo esto. Me dijo, es que eso es sencillo. O sea, todo lo que tienes es de Dios. Estás allí es porque Dios te lo dio. No porque tú eres más inteligente o mejor preparado que X o que Y. Dios te lo dio. Y aprendí retomé ese corazón dador que había en mi corazón, que yo ya lo tenía. Ya estaba en mi corazón. Y aprendí en esta tierra nueva a entender que era una tierra de provisión y que Dios me iba a dar para también bendecir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a entender que dar lo mejor como Abel? Y adicional, en la parte B del versículo 25 dice, yo apartaré de ustedes toda enfermedad. ¿Qué va a hacer Dios? Va a apartar toda enfermedad. Y aquí me quiero detener un poco porque digamos, muchos de los que vivimos, los 97 restantes, gracias a Dios por guardar a Samuel, a Pacha y a la otra chica, gracias a Dios porque aquí no les va a pasar eso, estoy completamente seguro, que venimos de otros lugares donde nos menospreciaron. ¿Cuántos fueron? No levante la mano. ¿Cuántos fueron menospreciados? Donde no te valoraron, tu ministerio, tu llamado, tu servicio no fue valorado, fue pisoteado,
fue menospreciado, fue manipulado, te dañaron. Y recuerdo una conversación que tuve con el pastor cuando lo conocí en aquella época de Libres para Amar, cuando estaba arrancando la iglesia. Y yo le decía, pastor, pero en este tiempo, la iglesia cristiana es muy raro que vamos a evangelizar gente de cero, digo, que gente que no haya conocido o no haya tenido contacto con alguna iglesia. Va a venir gente que ya ha tenido contacto con una iglesia y muchos, no todos, obviamente, muchos, no todos, van a venir dañados, heridos, golpeados, azotados. Y nos miramos y, bueno, tú y yo somos uno de ellos. Otros no, gracias a Dios, es una bendición, pero muchos sí fuimos de esa manera. En mi iglesia anterior, en medio de toda esta partición y yo más desubicado que un tenaz, estaba sirviendo, o sea, yo estaba en la sede principal que era en el sur, me pasé para la sede del norte por temas de distancia, siempre estuve en la misma iglesia, no quise irme a mover a pesar de que hubiera querido hacerlo en ese momento. Empecé a servir porque el servicio está en el corazón de mi esposa y el mío. Está allí, o sea, yo no soy capaz de quedarme en un sitio sin moverme, sin hacer algo para el Señor y sobre todo en la iglesia local o en la iglesia de Dios. Entonces empecé a servir y me colocaron a cuidar carros. O sea, aquí en Tierra Nueva eso es una logística tremenda. Allá yo tenía que cuidar 5 carros. Ese era el servicio que me tocaba. 5 carros. Y lo más tremendo es que en ese momento, después de haber tenido muchas charreteras, que ahorita se las voy a contar un poquito, no serví ni para cuidar 5 carros para esta iglesia. Y me dijeron, no, ven, quítate allí, ven, siéntate a recibir porque ni para 5 carros va a funcionar. Aquí sí serví para cuidar carros. Bueno, a pesar de las parejas también he servido en el parqueadero, en ministerios operativos. Y eso hiere, duele, daña, te pisotea porque decía, vení, ¿cómo así? O sea, yo soy predicador, yo soy esto, yo soy lo otro, con mi esposa hemos hecho grandes cosas para el Señor y ahorita ni para cuidar 5 carros. Decía, yo no quiero saber nada de esto, no quiero saber nada de esto. Un amigo que me decía, yo no creía en los pastores, yo no creía en la iglesia y Tierra Nueva lo llevó a creer nuevamente. ¿Cuántos dicen amén? Porque llegamos golpeados, llegamos dañados, llegamos heridos. Pero cuando entendemos que hay un orden específico, que hay una bendición especial, que la tierra, quien la preparó fue Dios, porque es que esta tierra, no nos cansamos de decirlo, esto es de Dios, esto lo preparó fue el Señor. Si hubiéramos querido hacerlo en nuestras fuerzas, no hubiéramos conseguido ni 3 sillas, creo yo. Pero Dios fue el que lo hizo. Le pasó a Pedro le pasó. A Moisés le sucedió. ¿Qué le sucedió a ellos? Que también ellos en algún momento tuvieron que servir en ministerios operativos. ¿Quién cree que les organizaba las campañas a Jesús? Los apóstoles. No sé si han visto la serie de Chosen, ahí muestran un poco toda esa logística que organizaban. Ellos servían, movían sillas, hacían de todo, cuidaban carros. Bueno, en esa época no sé qué carros cuidaban, pero yo creo que Pedro cuidó carros también. Era el punto de que Pedro era tan operativo que andaba hasta con su espada. ¿Se acuerdan o no? Me acuerdo una situación que pasó en la iglesia hace un tiempito. Había una persona que estaba molestando, incomodando al pastor Germán y lo molestaba por redes y vainas. Y una vez se presentó aquí en la iglesia. Yo no lo conocía tampoco ni nada. Yo venía en el carro entrando por ahí por el callejón. Cuando yo veo que esa persona, o sea, la escena era como una escena como de conato de pelea y agresión. Y yo vi que era un tipo grande, yo vi que ese tipo se le iba a balanzar al pastor. Y yo, ¿qué? Frené ese carro, le metí la emergencia y me bajé con mi espada, con Pedro, a cortarle la oreja a ese malco. Antes se me adelantó uno de los siervos que lo cogió del cuello y lo tiró. El pastor, no, cálmese, que esa no es la forma. Y nosotros así ya como Pedro, ¿no? Con el agite de la emoción y con la espada en la mano. No es la forma, pero eso nos lleva a entender un poco el fuego que Dios trae el celo que Dios trae por su casa también y por el siervo de Dios que hay en esta casa. Y bueno, yo espero que los chicos de staff ya hayan guardado la pata de cabra. No hay algunos que usaban pata de cabra antes, ya sabemos quiénes son, que la guarden, eso ya no se usa acá. Acá ya peleamos es con las armas espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Porque no es con carne ni sangre, sino con su santo y hermoso espíritu. Y aquí todo lo hemos hecho.
el pastor, empezando desde el pastor, hemos movido sillas, lavado, limpiado, hemos hecho de todo. Pero llega un punto donde, tanto como Moisés como Pedro, a Moisés que le dijo Yetro, no, mira, no te encargues ya de eso, trasciende, crece y coloca 70 personas que te ayuden. ¿Qué le dijo Pedro a la iglesia de los Hechos? Necesitamos nosotros estar conectados con Dios para que y escojamos unos diáconos que se encarguen de hacer toda la tarea del ministerio. Y ese es el crecimiento de la iglesia. Y por eso nosotros estamos ahí moviéndonos para que nuestro pastor esté conectado con la voz de Dios, el hombre de la visión de la casa, para que la baje. ¿Cuántos dicen amén? Y podemos estar allí conectados para que sigamos conectados con el Dios. Y Dios nos trajo una tierra de provisión donde nos enseñó a dar, y nos trae una tierra de sanidad. Tenemos los discipulados de nuestra iglesia. ¿Cuántos han sido bendecidos con los discipulados de nuestra iglesia? Los discipulados de sanidad. Punto de partida, nos da una base. Y algo especial que Dios trajo en ese tiempo, y fue cuando empezó lo tercero, y es tierra de procesos. ¿Cuántos conocen procesos? ¿Cuántos les gustan los procesos? Uy, no, a poquitos. ¿A cuántos les gustan los procesos? No es sencillo a veces los procesos, porque no sabemos por dónde es que Dios nos va a meter y por dónde Dios nos va a transformar. Dice ahí en el versículo 29 de Éxodo 23, Éxodo 23, 29 dice, que me hizo acá, sin embargo, no los desalojaré en un solo año, no sea que al quedarse desolada la tierra, aumente el número de animales salvajes y te ataquen. Dice en el 30, los desalojaré ¿cómo? Poco a poco, hasta que sea lo bastante fuerte para tomar posesión de la tierra. ¿Cómo los va a desalojar? Poco a poco, despacio, proceso, despacio, paso a paso, despacio. ¿Qué es lo que Dios tiene que formar en tu corazón? ¿Qué es lo que Dios en este tiempo tiene que desarraigar de lo que traes de atrás para que arraigue lo nuevo que esta tierra te quiere dar? Yo creo que tú allí reflexiones. Si tú eres de los 97, que si, gracias a Dios no tuvo ningún inconveniente así grande en otro lugar, amén. Pero si tú sí fuiste de aquellos que tuvo un problema complejo en otro sitio, en otra congregación, y llegaste acá buscando tu restauración, piensa qué es lo que tienes que desarraigar, qué tienes que romper. Dios, cuando le dio esta palabra al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, perdón, lo estaba sacando de Egipto. Pero él no podía meter a ese pueblo tal cual como lo sacó de Egipto a la tierra prometida, a la tierra que él había preparado. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si él coge ese pueblo tal cual como lo sacó de Egipto y lo pone en la tierra prometida? Se la tiran. No estaban preparados. Tenían todavía las costumbres de atrás. Tenían todavía conocimiento que no era de parte de Dios. Tenían muchas cosas que no les permitían. Y muchas veces nosotros arrastramos como un lastre muchas cosas que traemos de atrás, de nuestra espiritualidad pasada, de nuestros ministerios pasados, de lo que tenemos que empezar a cortar. Y por eso Dios nos mete ¿en dónde? En un desierto. ¿Para qué nos mete Dios en pequeños desiertos, grandes, medianos? ¿Para qué? ¿Qué dice la palabra en Deuteronomio? Para conocer lo que hay en dónde, en tu corazón. Para conocer lo que hay en tu corazón. Para que Dios lo conozca, no, Dios ya lo conoce. Es para que tú conozcas lo que hay en tu corazón. ¿Qué es lo que te lleva a ser rebelde? ¿Qué es lo que te lleva a rechazar muchas de las cosas de Dios? ¿Qué es lo que te lleva a no ser sujeto a tus autoridades? ¿Qué es lo que te lleva a no querer dar el paso para servir en la iglesia de Cristo? ¿Qué es lo que te frena y te duele tanto que te lleva a murmurar? ¿Qué es lo que hay en tu corazón que ha causado tanto dolor que lo único que haces es aferrarte a esa herida y te encarnas en esa herida y quieres estar allí aferrado? ¿Qué es eso que hay allí? Que tienes que empezar a desarraigarlo, y para eso Dios permite ese pequeño desierto, para que tú mismo sepas lo que hay en tu corazón. Dile allí, cierra los ojos un momento y dile: Señor, en esta mañana quiero que me muestres lo que hay en mi corazón, aquellas cosas que me frenan y que me impiden acercarme más a ti y entender tu voluntad para mi vida en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso Dios no lo hace de inmediato. Por eso cuando yo llegué a la iglesia, Dios me puso allí
empezar todo mi, entre comillas, mi crecimiento espiritual de cero. Lo primero que Dios me habló en el primer diciembre que hicimos la despedida de líderes, recuerdo que fue en una unidad residencial, creo que ahí vivía Armando, y el pastor estaba predicando una palabra ese día, y ahí fue cuando Dios me dijo clarito, yo ya venía hablando y fue muy acorde con lo que Dios me venía hablando, y me dijo, mira, lo que tú hiciste, lo que tú conoces, lo que tú sabes que vienes de allá, literal, a mí en lo personal me dijo, no sirve para nada. Necesito que aquí desaprendas para que vuelvas a aprender. Yo, ay, ¿cómo así? Pero Dios, yo era tremendo líder, predicaba, ministraba, hacía una cosa, hacía la otra, tenía un ministerio grande, poco de gente que discipulaba. Y entonces, no, pero ojo, no todo es malo. Hay cosas muy buenas y honro el sitio de donde vengo, porque me enseñó un liderazgo increíble. O sea, si había algo que se enseñaba allá, Josh, era liderazgo fuerte. Nos enseñaban a cuidar a las personas, habían cosas muy buenas. Y Dios me dijo, esas quiero que las mantengas, pero vamos a moldearlas a esta nueva tierra, porque como lo hacías allá atrás en el otro país, en este caso hablando del pueblo de Israel, como lo hacías en Egipto, no lo vas a poder hacer acá en la tierra prometida. Acá es diferente, acá funciona, porque no puedes entrar con una mentalidad de esclavo a una tierra de libertad. No puedes entrar con una mentalidad de esclavo a una tierra libre. Tienes que procesarte. Yo no puedo entrar con un corazón herido, con un corazón dolido, pisoteado, menospreciado a una tierra de sanidad. Tengo que sanarme, tengo que buscar ese proceso, ese poco a poco. Y empezamos a hacer los discipulados todos. Punto de partida, ¿cuántos han hecho punto de partida? Libertad en Cristo, sanidad interior, ¿cuántos han hecho libertad en Cristo? Te lo recomiendo, una gran bendición. En este momento estamos en el segundo ciclo de este año. Espiritualidad emocionalmente sana, paz financiera, y Dios nos dio las bases y los fundamentos. Empezamos a leer algunos libros que con el liderazgo el pastor nos indica que debemos leer para seguirnos preparando, y Dios cambió absolutamente la forma de pensar. Y ese lastre que había, ese lastre que traía de atrás, quedó atrás. Y junto con mi esposa dimos el paso hacia esta buena tierra que Dios tenía en sanidad. ¿A través de qué? De un proceso, del poco a poco. Y lo seguimos haciendo, porque el proceso no se acaba. ¿Cuántos saben que los procesos nunca terminan? Terminan ciclos de procesos, pero siempre Dios nos va a meter en un proceso diferente. Siempre Dios nos va a colocar en un proceso uno detrás del otro. ¿Qué procesa Dios en ese poco a poco? Porque no es sencillo hacerlo. Por ejemplo, de las cosas que procesa es el orgullo. ¿Sabes? Una de las cosas que Dios empieza a meter la mano. Tu orgullo. ¿Cuántos somos orgullosos? Yo soy un orgulloso de primera categoría. Si lo preguntan a mi esposa, pero bueno, ella me cuidará, pero orgullo, el orgullo. La historia de los hijos de Coré. ¿Qué sucedió con los hijos de Coré? ¿Saben cuál fue la rebelión de ellos? ¿No lo recuerdan? Dijeron, es que no solamente por Moisés ha hablado Dios, Dios también ha hablado por nosotros. Sí, es que Dios también habla por mí. Es que aquí acaso habla solo por el pastor Germán. ¿Ve? Que este man, ¿quién se cree? ¿El pastor de esta iglesia? Sí, el pastor de esta iglesia. Entonces viene la rebelión que causa un orgullo en el corazón. Y muchas veces llegamos a esta buena tierra todavía con ese orgullo allí. Es que yo soy, es que yo tengo, es que yo soy capaz de, es que yo estoy preparado para. Tienes que procesar primero. Sí, lo estás, yo lo estaba más preparado que un yogur. Pero primero, empiece ahí, tranquilito, calmadito. Ayúdenos a mover unas cuantas sillitas y ahí vamos caminando. Porque tenía que procesar primero ¿qué? El orgullo. Porque cuando el orgullo no es procesado, ¿qué pasa? ¿Qué le pasó a los hijos de Coré? Bueno, se abrió la tierra y eso en términos espirituales hoy en día es que no vas a poder servir en la tierra que Dios tiene prometida. Ellos no pasaron a la tierra prometida. Los hijos de Coré no avanzaron hasta la tierra que Dios tenía preparada. Se quedaron allí, murieron en el proceso. Entonces, debemos aprender a procesar ese orgullo, a poder estar en unidad
con lo que Dios ha traído en esta nueva tierra, en esta buena tierra, en unidad con el hombre de la visión, con todos los que servimos, con la congregación, con todos. Estar en un solo y mismo, ¿qué? Espíritu. No todo lo que hemos aprendido atrás es malo, es negativo. No todo es negativo y no todo es malo. Hay cosas que son muy buenas, que aprendimos y que las hemos colocado en práctica acá. Esta semana hablaba con el pastor y decía, ve pastor, mira, en todo el tema del mover del Espíritu Santo, yo vengo de una iglesia de corte carismático pentecostal, entonces ustedes ya se imaginan el mover del Espíritu Santo. Eso en todas las reuniones es una locura, es un desorden, es una gritadera, eso, la mitad de la iglesia habla en lenguas, eso es una cosa así pues con manifestaciones muy fuertes. Y yo le decía, pastor, Dios a mí me ha dado unos dones especiales, pero cuando yo llegué acá pues me quise sujetar a lo que Dios quería hacer. Y esos dones Dios los ha activado ahorita que el Espíritu Santo ha venido y hemos llegado a un lugar, una tierra de equilibrio, donde tenemos la palabra de Dios, como enseña el pastor Pedro, y tenemos al Espíritu. Y de la mano de ambos vamos caminando hacia lo que Dios quiere, hacia lo que Dios nos quiere llevar a conquistar en esta nueva tierra. Y adicional algo que es muy importante, y creo que de las cosas más importantes que puede aprender en esta tierra nueva, en esta buena tierra que Dios tenía preparada, es que nosotros los hombres nos equivocamos, ¿no? Somos vulnerables, sabemos que podemos cometer errores, fallar, pecar, tenemos la fragilidad de hacerlo, pero pudiéramos juzgar el cómo hacemos algunas cosas, el qué hacemos, y pudiéramos juzgar algo de ello. Pero algo que yo aprendí fue a no juzgar las intenciones de quienes servimos y hacemos parte de esta iglesia. Yo puedo decirte, mira, eso que estás haciendo no está bien, está mal por esto y lo otro, pero yo no puedo juzgar la intención con el que él lo está haciendo, porque la intención solo la conoce Dios. Y hemos asumido y hemos creído y profesamos en nuestra iglesia que absolutamente todo lo hacemos con la mejor intención. ¿Cuántos dicen amén? Lo hacemos con la intención de bendecir, de ayudar, de guiar, de direccionar, de impartir de lo que Dios te haya puesto a hacer en esta iglesia. Siempre entendemos que la intención buena y correcta está por delante de quien lo está haciendo. No juzgamos la intención. Eso lo enseñamos también en los matrimonios, en los discipulados. Tú me puedes juzgar a mí lo que sea, hasta cómo me he visto, cómo hablo, la forma, lo que sea, pero jamás la intención, porque les aseguro que todos los que servimos en esta iglesia tenemos la mejor intención. ¿Cuántos dicen amén? La intención de bendecir, de dar, de servir, de estar allí para cada una de las personas que lo requieren. ¿Cuántos dicen amén? Y lo otro es que esos procesos pues no son eternos. Cada proceso tiene un ciclo. Cada proceso tiene un ciclo. La duración del proceso, ¿de qué depende? ¿De qué creen que depende? ¿De Dios solamente? Yo creo que depende del equipo que hagamos con Dios. Depende de cuán interesado estoy yo de seguir avanzando en ese proceso. ¿Por qué creen que el pueblo de Israel se quedó en el desierto y una generación completa pereció en el desierto? Porque no quisieron aceptar el proceso. No quisieron avanzar en el proceso que Dios tenía para ellos. Se quedaron arraigados con el lastre de dolor, de heridas que traían de atrás, del pasado. No te quedes en ese lastre. ¿Qué debes hacer? Perdonar. Dile al que está al lado, perdona, suéltalo. Perdona a quienes te hicieron daño. Perdona a quienes te menospreciaron. Perdona a quienes te pisotearon, a quienes te manipularon. Perdónalos. Perdónalos. El pueblo de Israel en el desierto se quedó estancado porque no fue capaz de cortar ese lastre, de perdonar, de desarraigar de su corazón. Y que una generación completa quedó allí. Una generación completa quedó allí. Pero si nosotros nos motivamos a pasar al proceso, a hacer el proceso, Dios nos va a permitir avanzar y vamos a poder ver procesos culminados. Pero ojo, usted termina uno y Dios ya le tiene otro. Usted ya tiene uno y Dios ya le tiene el siguiente ahí. Pero cada vez va a ser
mejor. ¿Cuántos creen? Cada proceso va a ser diferente, cada proceso va a ser mejor, cada proceso va a ser especial. Y dentro de todo este proceso que Dios nos está dando en esta buena tierra, y las tres cosas que hemos aprendido, que es una tierra de nuevos comienzos, donde podemos empezar de nuevo. ¿Cuántos creen que han empezado de nuevo en este lugar? ¿Cuántos creen que han empezado de nuevo? Aférrese a esa promesa, aférrese a esa condición de que si tú vas a empezar de nuevo, no pongas condiciones. Que las condiciones sea Dios colocándotelas a ti. Que las condiciones sea Dios colocándolas a lo que Dios quiere hacer y lo que tú vas a hacer en este tiempo de aquí en adelante para el Señor. Que si tú vas a decidir arrancar de nuevo, heme aquí, Señor. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué te sirvo? Voy a perdonar, voy a tratar de sanar lo que tengo allí para poder seguir avanzando. Y entendiendo que esta es una tierra de sanidad, es poder dar el paso hacia cortar todo aquello que frena lo que hay en mi corazón. Que frena, que todavía está señalando y juzgando. Porque mire lo que sucede. Señalamos y juzgamos a las personas que nos rodean hoy por situaciones que hicieron personas que están en nuestro pasado. ¿A usted le parece eso como lógico? Estás señalando hoy y estás trayendo tal vez culpa a quienes te quieren ayudar hoy, pero por lo que hicieron personas que están atrás, que tal vez ya no están en tu vida. Por eso tenemos que cortar y perdonar, sanar, permitir la sanidad en mi corazón, permitir la sanidad y entrar en ese proceso. ¿En qué proceso? No sé, pregúntale a Dios. ¿Qué tal si le preguntas allí a Dios cuál es el proceso que tiene para tu vida? ¿O qué proceso estás pasando en este momento? ¿Qué decisiones tú vas a tomar hoy con esta palabra que estás escuchando? Porque cada que Dios te habla, debes tomar decisiones. Ay, no, tan lindo que predicó, tan chévere, tan maluco, pero no tomas una decisión. Hoy debes tomar una decisión. ¿Qué vas a cortar? ¿Qué vas a permitir que entre nuevamente en tu corazón? ¿Y qué vas a sacar de tu corazón? Para que la verdad genuina que Dios tiene para tu vida en esta nueva tierra, en esta tierra que Él ya ha preparado, realmente dé fruto. ¿Cuántos quieren dar fruto? Y el fruto principal que Dios anhela en nuestra vida es que tu carácter sea cada vez más parecido al carácter de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Que tu carácter sea formado como el de Él. Y que tú puedas tomar todas las aristas y las enseñanzas que Dios tiene y ponerlas en vivo. ¿Cuántos quieren tomar decisiones? ¿Cuántos quieren tomar decisiones? Amén. Vamos a orar conforme a esto. Vamos a alabar a Dios. Y yo quiero que tú allí con tus ojos cerrados puedas meditar un poco. Yo quiero que medites un poco en qué proceso estás, qué proceso tal vez esperas que Dios haga en tu corazón, en tu vida. ¿Qué proceso necesitas? ¿Qué proceso necesitas para sanarte? ¿Qué sanidad necesita tu corazón hoy? ¿Qué sanidad necesita? ¿Qué necesitas cortar de aquellas cosas que aún tal vez has cortado muchas? Tal vez ya has desarraigado bastante de tu corazón, pero aún hay algunas que están allí que te quieren frenar y jalar hacia la parte de atrás, detenerte en tu caminar con el Señor. ¿Qué cosas hay aún en tu corazón que te impiden que tú levantes la mano y digas, quiero servir al Señor en mi iglesia local? Quiero servir al Señor de una manera especial. ¿Qué cosas hay allí que tú puedas mirar? Y le preguntes allí tú, Dios, en intimidad, Señor, quiero colocar mi corazón en tus manos, Señor. Quiero colocar mi corazón para que tú, Dios del cielo, lo sigas transformando. Que tú traigas ese nuevo comienzo a mi vida. Que tú traigas ese nuevo comienzo a mi corazón, a mi hogar, a mi familia. Quiero empezar de nuevo. Dile, Señor, quiero empezar de nuevo. Y si ya lo has hecho, Señor, quiero seguir aprendiendo en este nuevo caminar que tengo y quiero contigo, Señor, en esta buena tierra que tú me has dado, Señor. Quiero entender, Dios del cielo, que todo lo que tú me has dado proviene de ti, Señor. Tal vez aún las pruebas y las dificultades que he vivido, tú las has permitido para moldear mi vida, para moldear mi carácter. No, las situaciones y los desiertos no son malos, las situaciones complicadas no son malas, son oportunidades que Dios nos permite para formar su carácter en nuestra vida.
Gracias porque tú me has traído a una tierra de sanidad, Señor. Dile allí, Señor, sana mi corazón, Señor. Si tienes allí, Dios va a traer a memoria situaciones o personas que te han dañado, que te manipularon, que te hirieron, que te dañaron tal vez. Perdónalo. Toma la decisión esta mañana de perdonarlo. Dile, Señor, perdono. Señor, perdono. No quiero más tener este lastre en mi vida y en mi corazón, Señor, porque no me permite seguir avanzando con lo que tú tienes para mi vida. Quiero avanzar, quiero crecer en ti, Señor, pero quiero perdonar a todas esas personas, estas situaciones que viví en mi pasado, en ese Egipto, que no me permiten seguir avanzando, Espíritu Santo. Llévame a perdonar, enséñame a perdonar, que la decisión sea firme y que en mi emoción pueda sentir la libertad que trae tu perdón, Espíritu Santo, Señor. Y que cada proceso que tú me estás llevando, en el cual tú me estás introduciendo, Señor, yo pueda verlo, Padre Celestial, como una oportunidad de crecimiento, Espíritu Santo. Porque allí tú me vas a llevar a ser más como tú, Señor. Enséñame a tener la paciencia, la disciplina, Señor, la constancia, para entender en medio de ese proceso lo que tú quieres, aprender a escuchar tu dulce y hermosa voz, Señor, y alinearme con lo que tú tienes para mí en esta buena y especial tierra que has preparado para mí, Señor. ¿Qué tal si te pones allí de pie un minuto, levantas tus manos y adoras al Señor y le sigues pidiendo? Aprovecha este tiempo para que le pidas a Él que siga obrando en este tiempo en tu corazón, que traiga esa sanidad, que te traiga esa comprensión del proceso y que te permita comprender este nuevo comienzo, este nuevo caminar que ya llevas o que vas a iniciar, y que puedas tomar decisiones. Toma decisiones, iglesia.